Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo otra partida entre la inteligencia artificial AlphaZero contra el módulo de análisis, el más potente que hay actualmente, Stockfish 8. Bueno, ahora ya hay otras versiones de Stockfish, pero cuando jugaron este encuentro en Londres en el 2018, el Stockfish 8 era el módulo más poderoso que había en ese momento. Pues vamos a ver cómo en esta partida AlphaZero le da una terrible paliza con una increíble lección. AlphaZero llevaba las piezas blancas y la partida la comenzó con D4. Decir que en esta serie hubo una serie de partidas donde la inteligencia artificial y el módulo de análisis estaban obligados a hacer una serie de jugadas. En este caso era la defensa ninzo-india hasta la jugada número 7 y luego ya cada, digamos, módulo de inteligencia artificial hacía las jugadas que quisiera. La partida comenzó con D4, caballo F6, todo esto forzado, C4, E6, caballo C3. Sabemos que en la idea en la ninzo-india las blancas pretenden avanzar el peón de E4 hasta el centro, pero las negras lo impiden sencillamente con la defensa ninzo-india, clavando a ese caballo e impidiendo que avancen de momento ese peón de E hasta E4, porque si no el caballo de F6 se lo zamparía. Así que en esta apertura normalmente juegan E3, también hay otras variantes como dama C2, pero aquí estaba programado para que jugaran E3, C5, también atacando al centro, teoría, todo. Alfil D3, pues desarrollando una pieza, y en algún momento las blancas van a poder avanzar su peón hasta E4 porque está apoyado por el alfil. Aquí caballo C6 se juega normalmente, caballo F3, y en esta variante de la ninzo-india capturan las negras con la idea de doblar a las blancas el peón C, pero también cediendo la pareja de alfiles. D6, hasta este momento es donde usaron los dos jugadores, en este caso inteligencia artificial y módulo de análisis, la teoría, y a partir de aquí ya empezaban a jugar. E4 jugó AlphaZero y Stockfish H6, impidiendo que lleven el alfil a G5, haciendo presión sobre, digamos, la dama y clavar el caballo. La variante principal hasta aquí es E5, atacando el centro, D5 atacando el caballo y caballo E7. Pero como os digo, Stockfish jugó H6, controlando G5. E5 jugó AlphaZero, digamos que llevando un peón para adelante y atacando al caballo ya. Cambiaron aquí las negras, D por E5, caballo por E5 y C por D4 jugaron aquí. Parece que cualquiera hubiera hecho caballo por E5 y después de E por E5 atacando al caballo, caballo D7, y parece que las negras tienen una buena estructura de peones, todos bien, digamos, puestos, y las blancas tienen aquí estos dos peones aislados y doblados en C. El peón D5 es verdad que hace mucha presión. Igual esto no le gustó a Stockfish porque está restringiendo mucho la posición de las negras y además la pareja de alfiles se queda muy abierta. Igual no jugó eso por ese motivo y juega C por D4. Aquí AlphaZero sigue con caballo por C6, B por C6 y enroque corto de AlphaZero, permitiendo a Stockfish que se coma otro peón, el peón de D por C3. Stockfish aquí podría haberse enrocado, pero después de C por D4 las blancas tienen un muy buen centro de peones y los dos alfiles están muy activos mirando ya al enroque negro, que es por eso, porque estos alfiles tienen tanta potencia que ese peón no se puede comer, porque si no, con el jaque en H7 estarían perdiendo la dama. Después de que coma el rey, pues las negras pierden la dama. Así que lo que hace aquí Stockfish, decir, bueno, si me dejas que me coma ese peón, yo me lo como en C3. La partida siguió con alfil A3. Mirad qué lección le da AlphaZero a Stockfish.
Con esa jugada le ha cedido un peón, pero mirad qué potencia tiene ese alfil. Ahora está controlando todas las casillas de la diagonal que va hasta F8, impidiendo que el rey negro se enroque. Y por una larga temporada la torre de H8 no va a tener ningún protagonismo en la posición. La partida siguió con dama C7, con la idea de apoyar el peón hasta C5 para interrumpir la acción del alfil que está impidiendo el enroque negro. Por lo tanto, lo que quieren aquí en el próximo movimiento las negras es hacer C5 y luego enrocarse. Pero mirad esta jugada de alfa 0. Dama F3. Increíble pero cierto, aún no pueden jugar su peón a C5 porque si no la dama se zamparía la torre que queda colgada. Es por eso que aquí Stockfish la retira la torre. A la próxima quiere hacer ya C5 para enrocar en corto y a la misma vez está controlando la columna B. Parece que no es mala idea, pero alfa 0 hace alfil C5. Total lección de estrategia de alfa 0. Mirad, ese alfil es súper potente, está súper activo y además impide el avance ahora que era el que quería hacer Stockfish para quitarle la diagonal al alfil blanco. Esta jugada sigue impidiendo que Stockfish se enroque porque no puede pasar por la casilla F8. La partida siguió con E5 para darle actividad al alfil de C8 que todavía está atrapado y aquí alfa 0 juega torre F, E1 con la mirada puesta ya en el rey negro que todavía no ha podido enrocar. Desarrolló la pieza con alfil E6 las negras y dama G3. Mirad que ahora no se pueden enrocar para defender el peón de G7, por lo tanto tienen un problema las negras. Hicieron caballo H5 defendiendo en G7 y atacando a la dama. La dama podría haber capturado en este momento el peón de E5. Lo que pasa que si hacen dama por E5 no es demasiado bueno para el blanco y las negras crean contrajuego rápidamente. Después de dama por E5, torre por E5, caballo F4 atacando al alfil, una vez se retire C2 y mirad este peón que todavía no ha sido capturado que se vuelve muy peligroso porque las negras están entrando con la torre en B2 o en B1, peligrosísimo y con mucho contrajuego y mucha acción de las piezas negras. Por eso aquí alfa 0 tal vez no se come ese peón y juega dama E3. Caballo F4, perdón, jugaron las negras atacando al alfil, que si nos damos cuenta es el defensor del peón C. Ahora alfa 0 jugó alfil C2. ¿Por qué? Porque a las blancas no le interesa deshacerse de la pareja de alfiles que son muy potentes. Aquí las negras jugaron F6 para darle, digamos, una casilla al rey que haga un tipo de enroque artificial. Comerse el peón de C4 es muy peligroso para las negras. De hecho, es perdedor. Sería sencillamente un error garrafal porque ya la dama está comiendo en F4. Mirad que el peón de E5 está clavado y no se puede comer la dama. Ahora las blancas amenazan también al alfil que está indefenso en C4. Si lo retiran, alfil E6, viene un potente... Estoy un poco resfriado. Torre por E5. Y mirad que si ahora hacen una jugada como G5 atacando a la dama, pues vendría un torre por E6 potentísimo, descubierto a la dama que está, digamos, sin defender en C7. Ahora hacer un movimiento como comerse la torre es perder la dama porque se ha quedado indefensa. Y si mueven el rey a D8 defendiendo a la dama, pues sencillamente viene un torre de 1 jaque y después de que el rey se mueva, las blancas pueden comer en C7 y a rey por C7 mirad que viene un torre E7 potentísimo. El rey tiene que regresar a C8 y después de alfil F5 es un jaque mate contundente. Es por eso que comerse con el alfil el peón de C4 es muy malo para las negras y lo que juega aquí
Stockfish es F6, que le está dando un refugio a su rey, que como vemos todavía no ha podido pasar por la casilla F8 porque la tiene controlada el alfil, ese potente alfil que tiene Alfa Cero ahí posicionado. Alfa Cero le dio un respirito al rey con H4, dama A5. Ahora las negras defienden el peón de C3 que está ya a tiro de que se lo coman las blancas. Torre B1 confrontando las torres hizo Alfa Cero y rey F7 comunicando las torres. Stockfish llega a tiempo de poner un poquito bajo seguridad al rey y por otro lado comunica las torres y defienden la torre de B8. Aquí G3 hizo Alfa Cero muy buena jugada atacando al caballo y realmente aquí las negras no retiran el caballo, sería muy mala jugada, hacen dama por A2 atacando también al alfil. Pensad que si retiran el caballo a H5 vendría un alfil D6 atacando a la torre, y si ahora torre por B1 amenazan ya con la torre a entrar en B7 y vemos que el alfil ese es muy potente. Si ahora intentan echarlo con torre D8 viene un contundente torre B7 jaque, torre D7 y vendría un sacrificio de torre porque Alfa Cero podría dejar esa torre ahí tranquilamente porque vendría dama F3 amenazando al caballo. Si ahora capturan la torre de B7 viene un dama por H5 jaque, el rey está totalmente atrapado y vemos que después de que se cubran viene un dama por G6 mate. O sea que no retira aquí el negro el caballo, sino que hace dama por A2 amenazando al alfil de C2. La partida siguió con dama E4. Mirad que si dama por C3 ahora para defender su alfil no es muy bueno. De hecho no es buena esta jugada porque vendría un torre por B1 y ahora tanto si torre por B1 como si alfil por B1 pierde. Si torre por B1 sencillamente viene el doble de caballo a rey y dama, o sea a mí, y si no hacen esa jugada y juegan alfil por B1 vendría igualmente el doble de caballo, caballo E2 jaque, rey G2 tendría que moverse, o torre por E2 también, pero las negras están ganando material porque dama por E2, y si retiran el rey a G2 vendría caballo por C3 comiéndose la dama, y si ahora capturan también la dama las blancas, el caballo captura el alfil y las negras tienen ventaja material. O sea que es por eso que dama por C3 no hace esta jugada aquí Alfa Cero, sino que juega su dama a E4 defendiendo el alfil y también poniendo la mirada sobre el punto, sobre el peón de C6, donde va a tener mucha actividad la dama con mucha facilidad para crear amenazas al rey que está en la séptima fila. La partida siguió con dama por C4, capturando el peón. Pensad que el caballo también está atacado, pero retirarlo viene un mate forzado otra vez con dama G6 jaque. El rey tiene que irse forzadamente a G8, torre por B8 jaque, y ahora solo les queda alfil C8, torre por C8 mate. Es por eso que quitar el caballo no se puede en esta posición, porque es el que está controlando la casilla de entrada de la dama en G6, y lo que hace aquí Stockfish es dama por C4 atacando al alfil. Ese poderoso alfil ahí que le ha restringido la posición al rey, y a las negras le tienen mucha gana aquí las negras ese alfil. Aquí jugaron dama por C6 permitiendo que ese alfil quede clavado porque la dama no está defendida. Hacer una jugada como dama por C4 vendría alfil por C4, G por F4 con una posición equilibrada, siempre que las negras, claro, no capturen este peón. Aquí lo mejor para las negras es hacer A5, porque realmente si en esta posición hacen E por F4,
hay un mate forzado con la torre a E7 jaque, rey G8 y torre por B8 mate. Por lo tanto, cuidadín, que es una posición muy peligrosa, pero las negras no tienen por qué capturar el peón, sino con A5 las negras de hecho están bien con 4 peones por una pieza. Así que las blancas no capturan la dama, sino que hacen dama por C6. Hasta el momento tienen 3 peones de ventaja el negro, pero como podéis observar el rey está muy inseguro y está ya para recibir, digamos, jaques en C7. Es bien cierto que el alfil no se puede mover porque la dama está, digamos, por rayo X apuntándole la dama negra, pero aquí Stockfish juega caballo de 3 amenazando ese alfil que hemos dicho que no se puede mover porque la dama está en captura, y también está amenazando a la torre, pero aquí Alfa 0 juega sencillamente la captura, torre por B8, y mirad que ahora tienen la intermedia, dama C7, vemos que el rey ese estaba expuesto a jaques, rey G6 hizo Stockfish y alfil por D3 jaque, capturando este caballo, dando un doble a rey dama otra vez a mí. Así que aquí las negras tienen que capturar dama por D3 y dama por B8. Alfa 0 consigue capturar la torre, pero Stockfish tiene 3 peones de más y además el peón C es muy peligroso porque está a 2 pasos de la coronación. Siguió la partida con alfil de 5 y ahora en esta posición vemos que las blancas jamás en la vida van a poder descuidar la primera fila, porque si no ya veis que están en temas de mate. Para los que empiezan y tal, por ejemplo, una mala jugada sería torre 3 amenazando a la dama, que parece que están haciendo algo, pero increíblemente no, fácilmente caen en la red de mate porque han dejado débil la primera fila. Dama de 1 jaque y el mate no se puede evitar. Torre 1, capturan la torre y después de que se vaya el rey H2, dama H1 mate. Es por eso que la primera fila no se puede abandonar. Pero aquí también tienen algunos otros temas las negras, como llevar la dama a F3 con temas también de mate. Por ejemplo, ahora si Alfa 0 comiese el peón de A7, que parece que esté realmente rico, hiciera dama por A7 ganando un peón, pues resulta que la jugada de dama F3 está ganando la partida, porque realmente también está amenazando un mate en G2. Y si ahora rey F1, las negras tienen muchos recursos, por ejemplo jaque primero en G2 al rey, una vez se mueva dama E4 jaque, se puede ir a F1, pero entra el alfil, es que las casillas blancas están muy débiles, alfil C4 jaque, rey G1, cae la torre, pero todavía no se le han acabado los problemas a las blancas, porque si se mueve el rey a G2 viene alfil D5 jaque otra vez, tendrían que cubrirse porque si no están recibiendo mate. Y después de dama E2 jaque, rey H3, dama por F3 y las blancas están en una red de mate otra vez. A cualquier jugada, dama A3 por ejemplo amenazando al peón, viene dama H1 jaque, rey G4 y H5 mate. Es por eso que dama por A7 es ya vemos que es muy malo para Alfa 0, y Alfa 0 lo que juega es rey H2, una jugada sencilla pero que basta para parar las amenazas negras. Aquí, por ejemplo, ahora las negras jugaron C2 avanzando el peón, queriendo coronar ese peón. Dama F3 no surte efecto ahora, amenazando un dama G2 mate como antes, porque existe la jugada intermedia de la dama viene a defender todo con un jaque intermedio aquí, rey F7 y torre G1 le da tiempo a parar todas las amenazas a Alfa 0. Es por eso que aquí no juega dama F3 Stockfish, sino que avanza su peón a C2, pues intentando coronar ese peón que es su baza. Tranquilamente lo detienen las blancas con dama B2,
A5, Stockfish avanza ahora su peón y dama C1 bloqueando el peón. A4, ese peón parece que pueda coronar, pero realmente el alfil blanco está evitando su avance y de ahí ya no puede pasar. Alfa 0 aquí cambia las damas para, digamos, tener mejor posición, porque de cara a un final cambiar las damas es una ventaja. Dama D1 tampoco le da nada porque viene aquí. Bueno, de hecho, lo mejor aquí para el blanco es alfil A3, se quita de todos los problemas que pueda haber ahora controlando la entrada del peón, porque realmente aquí capturar la dama torre por D1 sería una mala decisión porque estarían ganando las negras otra vez por la amenaza del mate en H1. Es por eso que aquí, como tienen la jugada de alfil A3 contundente, Stockfish prefiere cambiar las damas, considera que es lo mejor y confía en sus peones pasados igual, pero alfa 0 captura evidentemente con el peón. Aquí capturar con la torre es otro fail porque corona la dama y las negras están ganando. O sea que tranquilamente lo que hace alfa 0 es capturar con el peón f por e3 y ahora vemos que el peón está, digamos, controlado por la torre. Ahora los dos, el módulo y la inteligencia artificial, acercaron sus reyes a la lucha. Rey F5, rey G1, rey E4, rey F2, alfil E6, rey E2, alfil G4, jaque, el rey se va a D2 y detiene ya al peón junto con la torre. Alfil D1 intentando pues que si el rey S se mueve corone el peón. Aquí intentos, por ejemplo, de torre por D1, jaque y capturar ese peón y quedarse con una pieza de más las blancas fallan porque esto daría lugar a tablas. Realmente parece una posición ganadora para las blancas, pero aquí Stockfish conseguiría hacer tablas con G6, rey E2, F5, rey F2, F4, G por F4, E por F4 y se van a liquidar todos los peones blancos después de que capture E por F4. Mirad que el peón este también va a caer. Si rey G2, rey G4 amenazando el peón y si lo defienden las blancas con el alfil G5 y vemos que después del cambio H por G5, H por G5 las tablas las tiene aseguradas Stockfish porque alfil y rey no pueden dar mate. Es por eso que torre por D1 aquí es un peligro porque sencillamente las negras van a poder crear contrajuego para cambiar todos los peones blancos y se va a quedar un alfil y rey contra rey y no puede dar mate, por lo tanto va a ser tabla. Así que alfa 0 no captura y lleva su torre a F1. F5 jugaron aquí para intentar con esa mayoría de peones hacer contrajuego. Torre F2, G6, alfil A3 deteniendo el peón A y además controlando el peón C de la coronación. La partida siguió con alfil G4 abandonando a su suerte el peón de C. Stockfish renuncia a ese peón porque sabe que no tiene ninguna posibilidad de coronar, porque hacer por ejemplo jugadas como G5, las negras que no tienen jugadas prácticamente. Rey C1 podría seguir abandonando ese peón porque aquí tanto si se lo comen, ahora lo vamos a ver, como si G por H4, después de G por H4, F4, E por F4, E por F4, torre de 2, F3, H5, mirad que la posición la van a ganar las blancas. Después de rey E3 viene la torre ya entrando para capturar ese peón y si intentan coronar viene un alfil C5, jaque, rey E2 y pueden capturar este peón tranquilamente a rey por F2, torre por H6 y mirad qué peligroso es ese peón. Evidentemente si capturan con el alfil se lo van a comer la blanca y con torre y rey sí que se puede dar mate, así que si rey G3, torre G6 jaque y ese peón avanza rey F4 y ese peón va a coronar. Es por eso que G por H4 no sirve, pero comerse este peón tampoco sirve rey por E3 porque vendría la captura en F5 con la torre.
Rey E4 amenazando la torre, torre F6 amenazando el peón, aunque capturen e igual G por H4, G por H4, rey D3 para intentar avanzar ese peón, el peón D, pero tampoco da nada porque ya llega la torre por H6, E4, H5, E3, torre D6 jaque, y mirad que ahora después de que se mueva el rey, las blancas pueden capturar este alfil ahora sí, torre por D1, coronan en dama, se la come el rey y mirad que el peón E está controlado por el rey y el peón H no se puede detener. O sea que aquí lo que hacen las negras, como no tienen jugadas buenas, es abandonar el peón de C y juegan alfil G4. El rey de alfa 0 tranquilamente empieza a capturar la fruta madura, rey por E3 atacando la torre, pero alfil C5 defendiendo siguió la partida de alfa 0, rey E4, rey D2, G5 hizo stockfish. Aquí alfa 0 entró por detrás por la retaguardia, los peones ya atacando el peón H, F4 hicieron G por F4, G por F4 y rey E1. Alfil E6 hicieron las negras, torre D2, cortando al rey, aquí el rey se fue a F5, torre D8, mirad que aquí en esta posición stockfish se rindió, pero es que realmente ahora no tiene ninguna posibilidad de mirar que están atacando el peón de H. Si por ejemplo lo defienden, aquí pierden todas las variantes realmente, pero vamos a hacer alguna para que la veáis. Rey G6 defendiendo a ese peón, vendría ya la torre atacando al otro peón que está indefenso. Si ahora lo defienden con el alfil es igual porque siguen creando más, atacando a las debilidades que tiene el negro. Ahora vemos que ese rey no puede defender los dos peones, el de H y el de E. Por ejemplo, si avanzan, viene un H5 muy poderoso jaque, el rey se tendría que ir para seguir, defendiendo ese peón, porque si no lo capturan las blancas y este peón corona, y vendría torre A7 jaque, rey G8, alfil por H6 capturando el peón, F3 para no ser capturado el peón F, pero bueno, el rey S bloquea muy bien ahora los peones, rey F2, alfil F7 amenazando ese peón, es igual, lo defienden las blancas y no pueden coronar tampoco ese peón nunca en la vida porque la torre lo tiene controlado, A3, alfil E3, A2 está controlado por el alfil, pero igual H6 también está, defendido por el alfil blanco. Y ahora cualquier jugada, alfil D5, torre A7 cortando al rey, evitando que el rey pase, alfil C4, y es que realmente ese peón ya es muy poderoso. H7 jaque, amenazando con coronar y un mate. Si se va a F8 el mate cuando corone, y si se viene a H8 el alfil en D4 da jaque mate también al rey. O sea que por eso stockfish ya se veía en todas las variantes perdido. Espero que os haya gustado este palizón que le dio alfa 0 a stockfish, que lo fundió, una gran lección con ese alfil impidiendo que el rey se enrocara, luego impidiendo que avanzase en el peón C. Es que ha sido espectacular ese alfil, cómo lo ha manejado alfa 0, entregando el peón C, que estuvo hasta bien avanzada la partida ahí sin que lo capturase, a 3 pasos de la coronación, sin que lo capturase alfa 0. Una lección fenomenal, una partida para ver varias veces porque siempre se pueden aprender muchísimas cosas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, apoyarlo con un me gusta, dejarme un comentario también en la descripción, bueno, en la descripción no, en la caja de comentarios, y aquí os dejo otros 2 vídeos que os van a encantar, así que os los recomiendo. Un gran saludo para todos, amigos.